Gracias, presidente. Señorías, señor Figaredo, viene usted aquí a echarnos la bronca a todos a voz en grito sin prepararse su ponencia y, desde luego, con una carencia absoluta de datos. Nos ha traído usted unas propuestas que son antiguas, que son obsoletas porque ni siquiera ha puesto al día los datos, que son insolidarias, en contra de sus palabras, porque al fin y al cabo lo que hace es enfrentar unos territorios con otros. Ya se ha dicho aquí, usted ha hecho una propuesta electoral para su electorado en Murcia sin tener en cuenta que España es un país grande y diverso y, por lo tanto, creando enfrentamiento entre regiones. Y además que son antiecológicas, porque usted se carga de un plumazo en su moción el caudal ecológico. Mire, los datos hay que trabajarlos un poquito para ver cuáles son la situación en la que vivimos en este momento. El último informe sobre los caudales de nuestros ríos es un informe del CEDEX y es un informe realmente alarmante que ustedes no tienen en consideración y que habla de que, por ejemplo, el caudal del Tajo, y esto es del año 2007, entre el año 40 y el año 2007 se ha reducido en un 14,4%, el del Duero en un 15%, por supuesto el del Segura en un 38%, y así sucesivamente. ¿Sabe a qué se debe esta reducción de los caudales? Se debe a que la temperatura en nuestro país está aumentando. El aumento de las temperaturas genera un aumento de la evaporación y de la evapotranspiración. No se trata tanto de un cambio en el régimen de lluvias como un aumento de la evaporación y la evapotranspiración que hace que se reduzcan los caudales, que el agua que llega a los ríos cada vez es menor. Usted, en su ponencia, habla del fanatismo climático. ¿Me puede explicar a qué se debe ese aumento de las temperaturas que hace que se reduzcan los caudales, por favor? ¿Cuál es la razón? Porque estos son datos objetivos, ¿eh? Esto no es fanatismo ni es religión, estos son datos. Y mire usted, sí, efectivamente, la reducción de los caudales se debe al cambio climático. Y rebátanlo con datos. No venga aquí a gritarnos y a hablarnos de religión climática, porque dice usted que defiende el mundo rural, pero es que los documentos de los sindicatos agrarios hablan de que el cambio climático está generando ya en nuestro campo, en el campo español, ese que ustedes dicen defender, pero que en realidad con sus propuestas lo único que hacen es perjudicar, lo que supone ya un daño de 500 millones cada año y en aumento. Pero, por supuesto, ustedes también se cargan el caudal ecológico, que, por cierto, me permito recordarle que el caudal ecológico es un mandato de la Unión Europea para que los ríos se mantengan con vida. Ustedes se lo cargan de un plumazo, a ustedes eso no les importa nada. Como no les importa nada el estado de nuestros ecosistemas, miren cómo está Doñana, debido precisamente a la utilización abusiva del recurso subterráneo, del agua subterránea, a los regadíos ilegales que ustedes pretenden legalizar en Andalucía, o miren cómo está el propio Mar Menor en Murcia, debido precisamente a las prácticas agrícolas que ustedes están promoviendo. Señoría, sobre nuevas infraestructuras, me permito recordarle que España es un país que tiene más de 1.400 presas construidas, es el país europeo que tiene los ríos más regulados y el 6% de nuestro territorio está ya bajo las aguas. Nuestros ríos no admiten más presas, no caben más presas. Señorías, dejen las recetas antiguas. Tenemos un problema grave. Cada vez tenemos menos agua y eso es lo que hay que afrontar y hay que afrontarlo con nuevas recetas. Hay que mirar de frente al problema, hay que mirar de frente al cambio climático y ver cómo se resuelve la escasez de agua. Y lo que ustedes hacen es más agua, más agua, más agua. No hay, señoría, no hay. Y no es un problema del gobierno socialcomunista, como lo quieran ustedes llamar, no es un problema de los verdes, no es un problema de Europa, no es un problema de la conspiración global, es un problema del cambio climático. Es un problema de que llueve menos y llueve peor y, además, al aumentar las temperaturas, aumenta la evaporación y la evapotranspiración. ¿Lo entienden ustedes? Es bastante sencillo. En fin, lean un poquito y preparen, por favor, las mociones, porque no se puede hablar del agua sin tener en cuenta y sin tener en consideración los datos, que son datos oficiales, que son datos del CEDEX, son datos de las propias confederaciones, que no son sospechosas de bolcheviques. Señorías, en fin, esta moción es un disparate, en línea con todas las suyas, contraria a la ciencia y que yo creo que deberían retirar. Muchas gracias.